Espero hayan descansado y ahorita con el ejercicio que nos hicieron, pues verdaderamente conectamos, estar aquí en el presente. Y voy a hacer en 30 segundos una breve introducción sobre creo que lo que un líder tiene que hacer y tiene que transmitir. Un líder es una persona que sabe afirmar el pasado. El pasado siempre tiene la carga de la prueba, la afirmación siempre tiene la carga de la prueba. Cierto es que hay afirmaciones falsas, ¿no? Y hoy estamos viviendo con el reto de la inteligencia artificial, de la dictadura del algoritmo, como nos decía Ítalo, pues muchas fake news. Pero no solamente fake news, sino también estas fake news nos traen fake values y también nos traen fake teachers, una suerte de influencers. Me parecería que lo que estamos persiguiendo es seguidores, y números y likes, ¿no? Y el líder afirma, y la afirmación siempre va sobre el pasado. Yo también creo que un líder decreta. Y el decreto es una conversación acerca del futuro. Ayer yo les decía que en las puertas del infierno estaba el letrero que decía: al entrar y perder toda esperanza. El decreto para el líder, como lo construimos en Empresability, es aquel que sabe traer la esperanza. Es un decreto del futuro al presente. Cuando Martin Luther King decía I have a dream, en un contexto totalmente contrario a lo que él estaba predicando, pues parecía este tío que se fumó, ¿no? Está enfermo. Y yo creo que nosotros hoy podemos decir I have a dream, pero lo que estamos viendo, la realidad utilitarista, materialista, nos desanima. Nos pueden decir locos, nos pueden decir soñadores, pero decía Steve Jobs que los únicos que están tan locos para creer que pueden cambiar el mundo es quien lo cambia. Para traer el pasado al presente a través de la afirmación y del recuerdo, y para traer esta esperanza al presente a través del decreto, tenemos que aprender a conversar. Tenemos que empezar. Conversar significa saber pedir, pero también significa saber ofrecer. Pero no solamente es una conversación pública, también es una conversación privada, es la que tenemos en nuestro foro interno todos los días con nosotros mismos. Entonces, en esta conversación que estamos teniendo también con nosotros mismos, un líder tiene tres vidas: la vida pública, la vida privada, pero también, que es el ejercicio que hicimos contigo, una vida interior, eso es muy importante. Y sin esto, pues lo que estamos conversando parece que tiene mucha importancia, pero no mucha importancia. Entonces, yo quisiera comenzar contigo. Yo quisiera comenzar contigo, Felipe, donde hace unos años, pues, con Jaime dijiste Nueva Dream y decretaste una cosa, un concepto, un ente de razón que se llama Empresability, que hoy es una realidad. Quisiera que nos platicaras en esto de liderazgo responsable, qué es lo que hace este liderazgo con propósito, cuáles son las restricciones, las dificultades en esta construcción del sueño que has tenido, y cómo nos puede ayudar a que nos digas cómo han ustedes con este discurso, con esta narrativa, y ir formando toda esta comunidad que nos importa. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Realmente es un descubrimiento. La vida de repente nos va llevando a escenarios que no esperamos. Cuando nosotros iniciamos en la pandemia, como lo decíamos el día de ayer, era una preocupación genuina de decir: el mundo parece que se está deteniendo, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que va a venir mañana, no sabemos si las cosas van a volver a ser iguales como las estábamos entendiendo. Entonces, en esa reflexión hice un contacto con Jaime, un contacto
en menos de lo que me di cuenta, ya teníamos una brigada de cerca de 200 personas que estábamos recolectando víveres, ayudando a mover escombros, creando un centro de acopio, un centro de refugio, con una acción que empezó un día en la mañana con una conversación y terminó 3 meses después cuando cerramos el centro de acopio y la agencia pasó. Y a partir de ese momento cayó en una conciencia de la movilización, de la capacidad que tiene uno de movilizar y de influir para cambiar un entorno hacia algo positivo, hacer de algo negativo a algo positivo. Y que uno realmente tiene ese poder, por más pequeño que se vea y que se sienta. Yo no me sentía con ninguna capacidad comunicatoria, ni influencia, ni nada, pero una idea de decir vamos a hacer algo, vamos a ayudar, terminó movilizando a un grupo grande y que después terminamos creando una organización que pues, va a ayudar a jóvenes a pensar en el liderazgo, pero en el liderazgo de hacer algo el día de hoy, no el futuro, el joven del futuro que va a ser el día de mañana. Entonces, esa misma situación la volvía sin tener esa conciencia en la pandemia. Yo venía de una situación difícil de médica, ¿no? Donde un día de repente, en un mes como el que estamos viviendo en febrero, pues yo tenía un trabajo, yo tenía muchas relaciones, aparentemente yo me sentía una persona que estaba realizada con éxito, con amigos, con contactos, ¿no? Y un día, de la noche a la mañana, perdí salud, perdí amigos, perdí trabajo, perdí todo, perdí identidad. Creía que lo había perdido identidad. Y después vino la pandemia. Y entonces era un vacío enorme. Y me di cuenta que a partir de ese diálogo con gente como Jaime, como Fernando, como Ítalo, como Carla, ¿no? que estaban ahí, que los convocamos a esa conversación, tuvimos la oportunidad en ese momento de volver a ser líderes, pero líderes no por un membrete, no por un título, no por un logotipo en una tarjeta. Líderes porque éramos conscientes de que estábamos viviendo una realidad y que no nos conformábamos con aceptar las cosas como estaban. Empezamos a dialogar, sesión de Zoom tras otra sesión de Zoom. Durante 2 días estuvimos trabajando. A partir de ese momento nos dimos cuenta que todos los que estamos en el mundo de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, en realidad venimos de diferentes disciplinas, pero lo que nos une es una convicción, una vocación. Y esa vocación genuina es de transformación. Y que muchas veces somos incomprendidos, somos esos locos que tú dices. Y que tenemos una responsabilidad de papel que nos ponen las organizaciones, que es una lápida de repente, ¿no? Porque nos hacen ver a los responsables de la responsabilidad social como si fuéramos los responsables de la responsabilidad social de toda la organización, con pocos recursos. Somos los primeros que les cortan los recursos cuando hay alguna crisis, somos los que tenemos que resolver, somos los que tenemos que dar resultados, somos los que tenemos la obligación de convencer al líder de lo importante que es esto. Somos los responsables de ganar la confianza de las organizaciones, en fin. Pero estamos solos en esa conciencia, pero en realidad lo único que necesitamos es conectar con otros, crear comunidad. Y al crear comunidad estamos siendo capaces de multiplicar exponencialmente nuestro impacto. Solos el desafío es enorme,
ser como los Avengers de la responsabilidad social de la transformación, que vamos a tener la oportunidad de juntar el superpoder de Ítalo, el superpoder de Fernando, el superpoder de cada uno de nosotros para de verdad lograr una transformación del mundo. Ser conscientes que a veces pensamos que el legado que queremos dejar en la vida lo vamos a tener cuando seamos ya muy mayores, estemos al final de nuestra vida y decir, ay, hice algo por nuestro mundo. No. El liderazgo consciente, tal como lo veo, es el que sabes y reconoces lo que ya eres, lo que ya estás haciendo ahora, el impacto que estás logrando, que a veces puede parecer pequeñito, pero no lo es. La capacidad que tienes de contagiar y de generar y construir ese legado día con día, el día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Quiero dejarles una imagen muy gráfica a todos ustedes. Todos ustedes han ido a una iglesia, a una iglesia donde hay una bóveda. Y ustedes se preguntan cómo es que todas esas piedras se sostienen. ¿Por qué? No hay draves, no hay. ¿Por qué una bóveda se sostiene y no se cae? Por la cohesión que se va haciendo de una y otra. Pero hay una piedra fundamental. ¿Saben cómo se llama esa? La piedra. Y yo cuando te veo y veo a Jaime y los rasgos ustedes y me veo a mí mismo, nos sostenemos sosteniendo. Quédense con esa imagen. Nos sostenemos sosteniendo. Todas esas piedras encajan en esa piedra angular. Si tú la quitas, se viene abajo, pero si se viene abajo, tú tampoco tienes razón de ser. Entonces ese es el liderazgo por propósito que yo he encontrado en ti, Felipe, en Jaime y en toda esta comunidad. Muchas gracias. Voy a pasar a otro tema muy interesante. Voy a brincarme a Fernando. A Fernando estábamos sentados en la Universidad de Salamanca, yo sin saber cuál era su tema, en el claustro comiendo un gazpacho. Un gazpacho. Vibraba muy bien con el calor, ese gazpacho. Y en un momento en la conversación dije, hay que cacarear el huevo. Hay que cacarear el huevo. Hay que decir lo que estamos haciendo. Y entonces ahí vi que Fernando despertó. Miren, nos han metido constructos mentales, como que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero creo que la reputación, Fernando, no es un tema de vanidad corporativa, ni creo que cada uno de nosotros estamos aquí por querer aparecer o con una cuota de poder, que yo sí he visto, por ejemplo, en algunas cámaras empresariales, ¿no? Que se suben una tortilla y se marean. Fernando, esto de meter la reputación, que tiene exactamente un tema subjetivo, valores y variables de la reputación, ¿qué tan difícil es hacer entender a las personas que la responsabilidad social, que la ética, que los valores, o sea, tú no haces con estadística, ¿no? Pero la verdad es que la realidad de un empresario, un director, es que está buscando números, ayer te lo decía Ítalo, un capitalismo, números, pero a mí eso cómo me va a servir, cómo va a ser el retorno de la inversión, ¿no? ¿Cómo va a ser todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar emociones? ¿Cómo gestionar números? Y ayudarles a las organizaciones a que no pierdan el norte, que tengan un propósito y que hay una hipoteca social y una hipoteca ambiental que pagar si no se hace y que eso va a costar dinero. Vamos a ver, me vas a permitir una licencia. Haciéndome esta pregunta me ha recordado varias cosas, porque además has mencionado lo de ese rubor, esa moral cristiana de que no se entere tu mano izquierda lo que hace la mano derecha. Y al decirlo, pues que sí, me ha venido a la cabeza cómo conocías a los señores que están aquí. Vamos a ver, precisamente por eso. Yo creo que hace unos 20 años, más o un poco menos, fue en el 2011, hace 15.
escribí un artículo, o sea, yo hice mucho análisis cuando habíamos desarrollado el modelo RETRAC para medir la reputación, donde había una serie de dimensiones que claramente tenían que ver con los elementos de sostenibilidad, de integridad, la parte de entorno de trabajo, la parte de ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente, etc. Entonces, haciendo mis análisis, llegué a la conclusión de que explicaba una parte muy importante de la reputación. Ayer no hablaba de países, pero con las empresas es muy claro. Pero hay un elemento que diferencia el uno del otro. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de realidad. O sea, tú puedes tener un comité de dirección con puros hombres o tener un porcentaje de mujeres. Eso es una realidad. Tú puedes tener un código ético en tu compañía o no tenerla. Tú puedes emitir unas emisiones de CO2 a la atmósfera u otras distintas. Todo eso es realidad. Lo que nosotros medimos en reputación son percepciones de los grupos de interés. Y el mundo no siempre es justo y a veces no están alineados. A veces las empresas hacen las cosas bien y sus grupos de interés no lo saben. Entonces, en un congreso de la Asociación de Directivos de Comunicación de España, que me pidieron que hablara, pues se me ocurrió montar esas ideas con nuestros datos de reputación, pero explicando el problema de realidad y percepción. Y bueno, me salió algo bastante redondo porque había gente del mundo de la sostenibilidad que le faltaba el argumento racional para ir al director financiero, que le diera el presupuesto en su empresa, etc. Entonces escribí un artículo que titulé Lo que hace mi mano derecha, precisamente, donde jugaba con esa moral cristiana. Lo publicamos en una revista de responsabilidad social de entonces, se llamaba Ser Responsable. Ahora el director está en otra que se llama Ethic ahora. Esto, y después, bueno, se publicó varias veces porque interesó mucho y se salió en Expansión, en un libro que hacía en la anterior Anticueca en aquel momento. Esto, y en base a eso monté una presentación porque me invitaron a un congreso en Ecuador, una cumbre de responsabilidad social, y de pronto yo me encuentro, yo que no era ningún experto en responsabilidad social, yo venía del mundo del branding, había sido planner en publicidad, lo mío era el análisis de los consumidores, los datos, como tal. De pronto me encuentro en un púlpito hablando a todo el mundo de la responsabilidad social porque estaba dando una argumentación, ¿no? Entonces ahí precisamente lo que hablaba es de la necesidad de la comunicación, de no ruborizarnos. Una cosa es el greenwashing, el social washing, y otra cosa es la comunicación responsable. Si lo que hacemos no lo contamos, este sí no sabe mucho, esto no somos capaces de que eso construya reputación. Yo hablaba de la sostenibilidad. La reputación construye valor, lo podemos demostrar de manera tangible, con nuestros datos. Podemos demostrar cómo, cuando una empresa es admirada, impacta en los comportamientos de apoyo de los grupos de interés, intención de comprar, de recomendar, de solicitar empleo, de concedernos el beneficio de la duda de una crisis. Todo eso viene de la reputación. Y la sostenibilidad explica casi la mitad de la reputación, el 40%, el 30%, depende del sector, depende del entorno, de dónde puede ser. Entonces, esto que se entiende, yo invierto en sostenibilidad, construye valor económico tangible, pero no es cierto. Porque una cosa estás hablando de realidad y la otra estás hablando de percepción. ¿Dónde está el vínculo a través de la comunicación responsable de esas buenas actuaciones? Con lo cual hace falta contar. Entonces, en esa cumbre de Ecuador, donde hice una presentación con datos de toda Latinoamérica, de este y otro, estaba un señor mexicano que vino a buscarme al final, era Jorge Villalobos, que entonces era el director del CEMEFI, y me dice, yo quiero que vengas a contar esto a nuestro congreso ahora. Y entonces, pues dije, bueno, pues ¿por qué no? Yo trabajo mucho en México, me encantaría, vamos y lo hablamos. Y me dio una sesión plenaria y me había, una barbaridad de gente, y me presentó un señor que se llamaba Felipe Cajiga, que era el que organizaba todo aquello, y empezamos a platicar. Hablo en la plenaria y de pronto viene un señor venezolano que me dice, Fernando, me ha gustado mucho lo que has contado, yo tengo una plenaria justo después y me gustaría si me puedes pasar esta slide y así yo lo uno con lo que voy a contar yo, y así conocí a estos dos señores que están aquí. Eso es exactamente, fue, la verdad es que aquí seguimos y han pasado muchos años. Un minutito de vuelta. No, por favor, no. Cuando él tuvo la gentileza, la humildad, la cortesía de compartir su presentación sin invitación alguna, yo le dije, es que yo creo que podríamos hacer esto
y con la característica de Fernando, lo subió y decía, pero es que no me has dicho nada, que soy responsable. Esto tiene que ver con eso, eso debería sumarlo en esto. Y la presentación que yo hice justo después de ahí, en ese perfil, comentamos el tema y quedamos enganchados hasta hoy. O sea, no me había olvidado, pero me encantó que me recordase ese tema. Bueno, al final todo viene de lo mismo. Es curioso que nos hayas hecho esta pregunta, porque a mí me ha evocado todo cuando has hecho el símil bíblico de que no se te de tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda por el tema. Y yo decía, precisamente, olvidémonos de nuestra moral cristiana para esto. No, en el mundo de la empresa esa moral no funciona, porque al final las empresas, o sea, vamos a ver, yo siempre he dicho una cosa que no sé si es técnicamente correcto, pero digo muchas veces, lo que le da sostenibilidad a la inversión en temas de RSC es la reputación. O sea, si tú lo que inviertes en RSC no construye reputación, es prescindible cuando viene la crisis. Sin embargo, si tú metes la responsabilidad social en el modelo de negocio, porque está construyendo valor tangible, está construyendo ventas, está construyendo preferencia de los grupos de interés que quieran trabajar en tu empresa, que quieran invertir en tu empresa. Hoy día los inversores son probablemente uno de los stakeholders que más le preocupa los temas de sostenibilidad, porque una crisis por esa parte, por tema de gobernanza, puede destruir la empresa. Al final pasa a ser parte del modelo de negocio y ya no, ¿cómo te diría yo? Y ya no viene la crisis y no puedes cortar lo que es parte de tu modelo de negocio. Si es algo superfluo, si es algo decorativo, cuando hay que recortar porque vienen las vacas flacas, es lo primero que se puede. Claro, miren, creo que uno de los retos que tenemos en estas mesas es quitarle el tema tan romántico al tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, ¿no? O sea, esto es un tema de la responsabilidad no social, no es un camino, es el camino, no es un destino, es el camino, ¿sí? Es lo que tenemos que entender, ¿no? Es un tema de supervivencia. O sea, si nos acabamos el agua, ¿cuánto va a costar una Coca-Cola? ¿No? Entonces, hay que desmitificar mucho estas cosas. Y eso me va a llevar a un tema muy interesante y le voy a pedir a Ítalo, y me voy a meter en camisa de 11 varas, si me lo permiten, ¿no? Porque ayer lo platicábamos en la cena, hablamos del tercer sector, del sector social. ¿Dónde queda? ¿Dónde juega? Hemos caído ahorita en una dinámica donde por Diosero, por Dios, es una caridad, ¿no? Por eso es por Diosero, ¿no? Estamos como desde el tercer sector, pues está muy claro que hay una aplicación de la sostenibilidad al mundo de la empresa, donde hay una reputación que hay que gestionar como un tangible muy valioso, que tiene métricas, KPIs, ¿no? Perfectamente OKRs, también en las altas direcciones, perfectamente definidos. Pero luego estamos jugándole al asistencialismo, jugando a la caridad, y creo que también en esta mesa tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Tenemos que pensar cómo profesionalizar el tercer sector. Ayer lo decía, hacerlo correctamente. Y me dije que me iba a meter en camisa de 11 varas de ahí. A veces nosotros, como líderes de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, tenemos que lidiar con muchos egos, con muchas vanidades, con muchos directores. Tenemos que saber ser mano derecha, mano izquierda, para hacer que las cosas sucedan. O sea, tenemos que tener un colmillo que raye el parlamento. Y tal, yo veo que tú te mueves en este mundo empresarial, te mueves en un mundo, en este mundo. ¿Cómo crear esta conciencia en estas personas, donde parece ser que lo único que importa es el capital, lo único que importa es el dinero, y si incluye la responsabilidad social es porque tiene un retorno sobre la inversión? Y cómo ayudarlos a ellos también a fortalecer el tercer sector. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué pregunta? Cuando te lo hace 50 años después que fundaste la compañía, ya el 7 de julio del 76, quizás la palabra que responde es tolerancia. 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 La tolerancia es la
a escuchar lo que no quieres escuchar, a ver lo que no quieres ver, a entender lo que no te gustaría entender y mucho menos justificar, para poder encontrar un camino. San Ignacio decía que vístete de una cosa con la tuya, en la expresión más coloquial de ese pensamiento, colocarse en las tensiones que uno ve en el mundo empresarial, que uno termina de ver hacia arriba, cuando muchas veces tú, como ser humano, como colaborador de la empresa o como consultor, no responde a las expectativas que tú crees que tienen, la seguridad que tú esperas que lleven, la certeza en sus movimientos que ellos aseguran tener. Pero eso requiere una profunda dosis de humildad y no solo arrogancia. La arrogancia protege esa inseguridad, esa falta de certeza. En ese cuadro que redibuja, vamos a llamar el mundo de la sociedad en general, lo ves tanto en las empresas como también lo ves en el tercer sector. Es decir, hablar de las empresas sin también colocar ese tercer sector, favorecido permanentemente por subsidios que enferman el propósito que tenían, y las empresas que buscan comprar la confianza o la credibilidad o la reputación porque creen que ese tema es una manera de quedar bien con la sociedad. Entonces, todos estos retazos de reacciones sobre una pregunta muy concreta, lo que yo he aprendido es que tú tienes, para poder influir, estudiar mucho la empresa, el sector, los competidores, y cuando digo competidores me refiero al tipo de liderazgo y a las características de los productos y sus canales. Si tú no llegas con argumentos que generen respeto, nunca vas a poder lograr al otro. Nuestro propósito de empresa tiene 3 palabras clave. Propósito que, por cierto, consistente con la metodología que se debe hacer el propósito, que tú hemos oído nosotros muchas veces en Corporate Excellence. No lo definí yo. Yo me sorprendí cuando se construyó, donde yo fui uno de todos para dar un aporte y una persona encargada de ello. La primera palabra fue inspirar. Yo creo que el gran rol para poder generar esa primera conexión es que tú reflexiones sobre lo que él le rodea y lo que él no está viendo debe ser de manera inspiracional, debe ser inspirante. Porque si lo dibujas a la tuya, él la dibuja a la suya y simplemente no hay una conexión. Es cómo te paras más allá y los haces soñar con. Y allí es donde, por ejemplo, trabajos de Fernando, yo los aprecié sobremanera, porque en efecto le agregaban una tranquilidad, y si ellos querían hablar de números, yo también podía hablar de números, pero no lo hacía yo, cosa que me daba mucha legitimidad. Hacía un tercero. Cuando él y yo desarrollamos un proyecto, que felizmente lo hicimos y lo hemos hecho en este tiempo, yo le decía, tú tienes tu rol, yo tengo el mío. Yo quiero que tú digas algo y yo voy a montar sobre lo que tú dices, pero tú lo fundamentas, no pago un argumento. En la primera palabra fue inspirar, y se inspiraba con la mejor información a la que tú tienes acceso, sorprenderlos con los números y con las formas y con las aproximaciones. Si no era la idea, era como aproximaba la idea que ellos mismos ya tenían, pero no tenían el camino más adecuado, porque no los acompañaban de cómo lo inspiró con tendencias. No es casual. En la conversación de ayer, y muchas que ustedes me han escuchado quizás en el pasado, ellos siempre hablan paranoia e investigación de qué pasó ese día. Recordarán en aquellas reuniones anuales, dando yo en el comité se llamaba la Conferencia Interamericana de Responsabilidad Social, que nació en el BID. Yo estaba operando en el BID, contratado como persona, no como empresa, a ser parte de un equipo de la reestructuración del sector privado del BID, del IIC, que luego se convirtió en el IDB Invest, hablando del principio de los 2000.
Y en esas reuniones estudiamos en diferentes países, 10 reuniones. Antonio Vives era la cabeza de sostenibilidad en ese momento. Yo comenzaba mis charlas siempre con el periódico de la mañana. Para poder hacer, cuando generalmente yo iniciaba muy temprano, me levantaba a las 4, 5, 6 de la mañana, dependiendo de las horas, porque yo no solo quería hablar del país donde estaba, sino de las primeras planas de todos los países. Entonces, la palabra inspirar tiene en sí una inmensa cantidad de formas. Yo esas cosas que como yo llamo espejitos, pero de buena intención. No como aquellos que vinieron a vender espejitos por oro, ¿no? No, los espejitos eran la manera de tercerizar algo real, algo que existe y sobre el montarme para argumentar, para sostener mis argumentos. Entonces, inspirar. La otra es impulsar. El sector privado tiene unas aprehensiones particulares que hemos vivido de que es perseguido. Y en cierta medida se hace muy resistente a actuar porque dice que las batallas están perdidas y todas las tienen contra mí. Nuestras investigaciones nunca han dicho eso. Lo que pasa es que las emociones y el monopolio de la dictadura de los algoritmos, pues ahora engañan. Pero antes éramos amigos del club. ¿Tú viste lo que te pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y el señor que es abogado dominó le dice, algo tienes que hacer. Y el otro le dice, no te hagas nada porque lo mejor es estar contigo. Entonces, impulsar a las empresas a moverse. Y aquí hay personas que recuerdan esto, oye, pero ¿cómo no de acuerdo cuál es la voy a llamar política? Vas a decir que eso va por un departamento. No voy a un proceso que va a terminar en un equipo. No, déjame hacer unas aproximaciones de por qué comunicar y cuándo comunicar. ¿Por qué? Porque es caprichoso. Es comunicar y si te sale bien, le gusta. Si lo que dijiste que hay que hacer, el otro le dice que qué malo, regresa a la oficina diciéndote, entonces dale, qué barbaridad, mira lo que pasó. Por un nivel de inseguridad. Entonces, influir es vital. Y por último, fortalecer instituciones. Si nosotros en nuestro sector no regresamos a los gremios, el rol que le corresponde, porque la responsabilidad de la pérdida de legitimidad del gremio es de la empresa privada. Es de aquel fundador que hizo de esa institución realmente un modelo de influencia, a que hayan empleados que no toman decisiones y tengan que ir a la oficina a preguntar qué opina el jefe, si es que el jefe le opina algo. Entonces, inspirar, impulsar y fortalecer están en nuestro propósito y creo que ese es el elemento para evangelizar. Claro, maravilloso. Inspirarnos también a nosotros mismos todos los días, que es la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos todos los días, ¿no? Y eso también nos lleva a prepararnos muy bien a nosotros y estar al día. Soy el maestro, soy el consultor, soy el speaker, el conferencista, pero también soy el eterno aprendiz. Creo que eso en este liderazgo con propósito todos aprendemos de todo. Ayer yo le decía a los jóvenes que están ahí atrás, si ustedes se sientan en la mesa donde son las personas más inteligentes, están sentados en la mesa equivocada. Y este es el poder de la comunidad y de las conversaciones. Si quieren, vamos a pasar a la dinámica de público para que hagamos preguntas muy concretas, por favor. Se las pueden dirigir a alguno de los panelistas o bien la pueden dirigir y si alguien la quiere contestar, tenemos más o menos 6-7 minutos para esta dinámica y después les vamos a hacer un anuncio muy importante. Entonces, abro los micrófonos al público. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, es el momento y lo pueden dirigir a un panelista o lo pueden dejar abierto y alguien pueda contestar. ¿Vas a preguntar? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? No quería. Yo le hago una pregunta que quiera hablar. ¿En qué es a nivel de tendencias? ¿De acuerdo?
de verdad. ¿Cuáles podrían ser? Vamos a ver, en cuanto a lo que es la práctica de la gestión de la reputación, o sea, medir, gestionar, medir, analizar, tomar decisiones y actuar, pues voy a decir algo que va a sonar un poco así. No son precisamente los que tienen mejor reputación, sino los más tocados en reputación son los que normalmente más se preocupan por ella. Entonces, sectores pues, como la banca, como las utilities, las telecomunicaciones, el sector farmacéutico, que tienen crisis en el sector, suelen ser los primeros que contratan proyectos, que analizan la reputación. Lo que pasa es que luego, al final, no sé, si estaréis de acuerdo conmigo, tenemos clientes en todos los sectores. Lo que pasa es que hay sectores que son los primeros que se preocupan porque, de alguna manera, vamos a ver, cuando hablamos de reputación, la reputación se llega, o sea, la gestión de la reputación consiste en dos áreas de trabajo que son muy distintas. Por un lado está construir valor a través de dar respuesta a las expectativas de los grupos de interés, o sea, la creación de oportunidad, el positivo, cuáles son las expectativas, modelos de pesos que realizamos, etc. Esto es lo más importante, cómo estoy percibido ahí, qué he hecho para conseguir que esté bien percibido y así construir. Y luego está toda la otra parte de la gestión del riesgo reputacional, de evitar las crisis que pueden destrozar el negocio de la compañía. Entonces ahí es un tipo de actividad distinta, que es identificar riesgos, eventos que de suceder dañarían la percepción de la compañía. Entonces, analizar en qué medida son probables, pues hay que pueden pasar más a menudo, otros que menos, y cómo de importantes son. Para eso nuestros modelos de reputación nos permiten decir, bueno, este área es más importante, y luego hay toda una serie de multiplicadores de si hay daños a personas, si hay contaminación ambiental, si hay esto, si hay lo otro, y al final llegamos a matrices de riesgos, ¿no? Entonces, la gestión de la reputación va por los dos lados. Muchas entidades, muchas empresas llegan por el lado de la gestión de riesgos. Por ejemplo, los bancos, porque los reguladores les suelen pedir reportar el riesgo reputacional. En Basilea II, Basilea III, los acuerdos de gestión de reporte de riesgos les obligan a los reguladores a poner un dato ahí. Y una de dos, o sacan un poco el dedo al aire y ponen algo, o se dedican a buscar a alguien que sepa de eso para que les haga ese análisis. Y luego están los que entran por la otra vía, por la vía de la gestión. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando llega a un banco, por ejemplo, o una entidad de me dice, yo necesito gestionar mi riesgo reputacional? Yo le digo, para gestionar el riesgo reputacional tienes que medir la reputación entre tus grupos de interés, con lo cual, querías esto, pero tienes que empezar por lo otro, porque si no, no puedes tener esto, ¿no? Entonces, un poco por hablar de sectores, etcétera, no sé si coinciden aquí mis contertulios, pero yo diría muchos, por ejemplo, bueno, me está mirando ahora mismo que estoy acordado de la minería, las extractivas, por ejemplo, otro de los sectores que tienen unas crisis reputacionales que influyen muchísimo en su licencia social para operar, esto muy grandes, me había olvidado, es otro de los sectores que pueden entrar. O sea, normalmente suelen ser los más atacados. Tardamos más en llegar a las empresas de retail, ahora, por ejemplo, después con todas las crisis del salt and sugar, la obesidad infantil, de pronto las empresas de alimentación ya están más preocupadas por esto de lo que estuvieron en otra época. Pero bueno, al final yo creo que todos los sectores de alguna manera acaban teniendo que gestionarlo. Lo que pasa es que es verdad que hay algunos que han entrado antes. Yo recuerdo una época en que era muy duro, porque además, encima, claro, cuando haces bien estas cosas de analizar la reputación, pues yo me acuerdo tenía en determinada época trabajaba para las empresas más grandes del IBEX 35 que tenían todas bastante mala reputación. Cuando yo estaba en España con las telefónicas, todas esas empresas, los Iberdrola, Gas Natural, todas esas empresas tan grandes, tan potentes, que luego llegaban otros rankings y decían que tenían muy buena reputación, cuando sabíamos que la tenían muy mala, esto nos tocaba darles los indicadores para que se la gestionaran. Y claro, había que hacerlo pues desde la humildad, de decir, reconozco que tengo un problema
tengo que trabajar en ello. Y luego, digo, a veces es duro cuando les dan premios por justo lo contrario, ¿no? Pero ese tipo de empresas son las que suelen tener las metodologías, los sistemas, los departamentos y la inversión dentro de sus presupuestos para gestionar la reputación. No sé si me he ido un poco demasiado. Hay algo que dice, ¿no? Que el miedo se siente. El miedo se percibe, ¿no? En las personas y también en las organizaciones. Y yo creo que muchas de las organizaciones empresariales que han entrado en este tema han entrado por la puerta equivocada, han entrado desde el miedo, como decía Fernando. El miedo a la crisis, o porque ya la tuvieron la crisis, y entonces son las que comunican, pero comunican desde el miedo de decir, yo no estoy haciendo esto, o yo ya remedié, o yo ya solucioné, en vez de hablar de lo que hacen anticipadamente. Creo que he visto mayor éxito en traducir en cultura la sostenibilidad en aquellas empresas que se anticipan a ese riesgo y que no hablan desde el miedo, que se atreven a decir lo que hace una mano y no hace la otra, pero desde lo que anticipan y aportan como valor, no lo que hacen ya cuando tuvieron los problemas. Sí. Está muy bien. Vamos a una pregunta más. Muchísimas gracias a los tres, a los cuatro, por este panel tan rico. Mi pregunta es para el doctor Ítalo. Mencionaba algunos ejemplos concretos de cómo se puede traducir la inspiración, el impulso y el fortalecimiento para generar pues, estas mejoras dentro de las empresas. Pero me interesaría conocer un poquito más a detalle algún caso de éxito personal en el cual haya seguido estos pasos, cuáles fueron aquellas tácticas o aquellas acciones que llevó a cabo dentro de la empresa y cuál fue el resultado observable al final de ello. Puede haber algún caso de cuál me es resultado tan exitoso para aprender y le digo bases más sólidas para futuros eventos. El primer caso, éxito con una generosidad que debe ser un tercero. Un caso muy interesante para nosotros fue llegar a una organización y darnos cuenta donde armando la matriz de riesgo es una sesión muy interesante porque la sesión de riesgo tiene que ver con las percepciones individuales de los riesgos. Eso significa que no hay una percepción común de riesgos. Y el gran problema que tiene eso es que tú decides en función de tus criterios y preocupaciones particulares o inquietudes particulares sobre aquello que te preocupa. Entonces, hacer una matriz es en realidad hacer un promedio, pero los promedios no sirven para tomar decisiones, porque tú no tomas decisiones en promedio, tú tomas decisiones individuales dependiendo de la posición que tienes en la empresa. O sea, haciendo una materia de riesgo, una experiencia interesante, lo digo lo más corto que puedo, fue que se hizo con el CEO y los reportes del CEO, la sesión. La primera parte, el CEO dijo, yo voy a estar acá, y le dije, déjame que tú entres, y tu expectativa, o sea, ¿por qué tú nos llamaste a hacer algo? Y por favor, te vas. Bueno, ¿sabes qué? Todo aquello. Y además, pero bueno, que tú vas a decir que tú me vas a decir que digo que si no, yo no estoy aquí, digo que yo voy a hacer una herramienta, que por cierto, gratis, está en internet, se llama Menti, que lo utilizo muchísimo. Llegaba a Menti y le digo, yo no sé quién dijo qué, pero si tú crees que el resultado es la gente de riesgo, te equivocas, porque hay lo que se promedio. Sin embargo, hay una manera de saber por tema cuáles son las asimetrías, la diferencia que hay entre una opinión y otra. Y cuando las ves que se empiezan a concentrar, dicen, aquí este riesgo es compartido, pero aquí no. Entonces, hacen un esquema. Todo esto fue para el caso de esto que están pidiendo. El mayor riesgo de la empresa era el tema interior. Y la mayor preocupación del CEO era el tema exterior. Stakeholders que rodeaban a la empresa. Y donde estaban sus grandes anclajes de confianza, de protección, ante las crisis que se estaban dando, nacionalizaciones, confiscaciones, etc., era justamente en el mundo interior. Con esa experiencia, en una institución financiera, donde tu proyecto es la confianza,
pones el dinero que te costó ganar en un sitio y no lo tienes bajo el colchón. Entonces, ese elemento era clave. Dijimos, oye, vamos a hablar de embajadores. Incluso le pusimos un nombre creativo, embajadores de confianza. Ahora, claro, estamos a recursos humanos. ¿Quiénes son las personas con las que queremos hablar? Eso es justamente lo que voy a hacer. Bueno, me vas a tener cero. Déjame hacer una investigación. Y yo empecé una investigación no lineal. Me la preguntaron esto por qué. Yo le iba a preguntar cuando estás en situaciones, hay alguien a quien tú le pides un apoyo, preguntas absolutamente indirectas que me permitían saber en la audiencia quiénes eran en esa empresa eran 5.000, la primera empresa fue con 64.000 personas, esta era como el 5.000 tantos. Vamos a hacer la muestra, aquellos que tienen acceso a internet, además era relativamente sencillo, y empezamos a identificar quiénes eran las personas que por temas tenían confianza y a segmentarlos para sentarnos juntos y convertirnos en una fuerza de transformación interna. Yo no decía a todo el mundo quién eran los influencers, porque si no, perdía en la esencia. Porque el influencer, entendido no como las redes sociales que se miden por cuántos te siguen, son personas que siguen todo el mundo, pero no están puestas en ningún cheque. No están puestos absolutamente. Es una señora que sirve café. Y todo lo que ella diga, todos los demás lo repiten. Cuando tú decías los nombres en reuniones con el consejo directivo, ¿y quién es esa persona? No sé quién es. Bueno, ese es el que influencia más en el plan natal. Entonces, cuando eso hiciste en esa muestra del grupo, dijimos, bueno, ahora tú dirás, esos son los embajadores. Generalmente no aparecen en los recursos humanos entre los influencers. Y casi siempre era el recurso humano que se oponía a hacer una investigación en esa característica. Es por eso, y esto es un tema que sale de la pregunta, pero es por eso que tú estás haciendo cambios profundos en quién maneja capital humano en las empresas. Tenemos ejemplos que eran los que están formados tradicionalmente. Hay personas particulares. ¿Qué hicimos entonces allí? Empezamos a hacer un programa donde a todos los que salieron en nuestro estado los invitamos a ser, les gustaría ser embajador. Y el embajador es una persona que pueda canalizar la comunicación informal y subrayo, informal, porque las formales siguen teniendo los canales regulares que la empresa define y el director de comunicación, de asuntos públicos, asuntos institucionales, como quiera que se llame, define. No, pero vamos a canalizarla. No era lo que nos decía la Junta. Esa investigación es buenísima. Yo no quiero saber quiénes son los que hablan más de nosotros. Mira, cara, es que si tú crees que porque despides a ese va a mejorar, va a venir alguien que seguramente es, como aprendí en Monterrey esa palabra, no, entonces es peor. Eso va a ser peor. Entonces le dije, que déjame agarrar algo bueno. El problema es que la paranoia de las empresas hace dedicar gran tiempo, y esto no está medido, a un 20% de la muestra que digan lo que digan nunca va a estar contigo y siempre estar contra ti. O peor, algunos que se gozan el salón de los espejos en un 20%, porque todo el mundo que está allí dirá a mí que lo que diga. Y nos olvidamos de lo importante, el del 60%. De mi historia con el resultado de ese caso de éxito. Todas estas personas empezaron a recibir conversaciones de personas relevantes, de la empresa que en su vida se habían vinculado. Empezamos a reunir el financiero, no, pues yo no sé de eso, habla de finanzas. Bueno, ¿y cómo hablo? Le ayudamos para que puedan ser los mensajes comprensibles. Y empezaron a generar con ese grupo una penetración absoluta de personas que ni tocaban porque estaban en el corporativo, que suele estar en el último piso. Yo en México estuve en empresas donde cuando entraba el CEO se salía todo el mundo que estaba en el ascensor para que él subiera solo. Yo lo viví. Yo siempre me quedé en el ascensor, pero por ignorancia, pero después a propósito. Es decir, entonces estos temas culturales hicieron que empezara a sentirse la calidad personal humana del otro, que empezaba, oye, por ese tipo me inspira, mira cómo mira, no habla, pero mira cómo mira, etcétera, etcétera. Y eso generó un grupo que después pusimos una plataforma de WhatsApp para contar una historia que alimentaba para que la repitieran con argumentos y después empezó a pedirle ellos sí, pero me gustaría que me enseñen cómo uso mis redes sociales.
de que alguien hable en la empresa con los de sus empleados. Entonces era una realidad. Entonces, estoy dibujando muy desordenadamente una estrategia que comenzó con agenda de riesgo, definición de barreras que tienes que romper, el escenario con quién hacerlo, cómo quieres ser percibido para que los demás lo perciban, eso se llama posicionamiento, y ese posicionamiento cómo lo socialmente convierte en narrativa. Ese era, en resumen, básicamente. Perdóname. No, está muy bien. Habla de estrategia, ¿no? Estratos, viene de la guerra. No solamente se trata de saber cómo encontrar las maneras de cómo poder implementar. En el lenguaje empresarial hay dos palancas de valor que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo reduzco los costos? ¿Cómo aumento las ventas? O sea, no tiene gran ciencia y sí, ¿no? Ahora, en este entendimiento, ¿cómo puede entrar la responsabilidad social, el liderazgo con propósito dentro de nuestra cadena de valor para poder verdaderamente implementar y de ahí empezar a tener las conversaciones asertivas con los distintos stakeholders para que la responsabilidad social no sea algo romántico y arriba, sino realmente, a mí me dijo un empresario de Nuevo León, Diego, lo que no es tanto agenda y lo que no está en tu presupuesto no es prioridad, es pura demagogia. Entonces hay que hacer que la gente meta estos temas en su agenda y en su presupuesto, si no. Déjame un comentario cortico para complementar la historia. El CEO era particularmente arrogante, porque era muy inseguro y tapaba su arrogancia con inseguridad. Yo lo adoraba y él igual. Era una relación de la mano. Decía, no, yo me saco un chip, te lo meto a ti, tú lo tienes, yo lo repito, no te preocupes. Ese no es, eso no funciona así. Y entonces, para poderlo persuadir, agarré y monté un video, un caso práctico de cómo reaccionaba alguien frente a una situación particular. Y entraba y tal, y tal, sí, yo estaba no sé quién era. Y en la siguiente sesión de reunión que tuve con los directores y tal, muestro un video para, bueno, monté un TikTok y hizo una operación muy grande. Terminó el evento y me dijo el CEO, yo sé que era yo el que estaba ahí ahorita, pero podía ser mucho más delicado con el planteamiento. Y le dije, es que no funcionaba delicado. Lo tenía que hacer un reclamo de absolutamente impacto. Tienes que buscar herramientas estratégicas para ayudar a otros. Muy agradable. Un amigo nuestro, que hablábamos de él ayer, para poder resolver al gerente de la planta los problemas que tenía con la comunidad, le sacamos cuánto costaba el portón cerrado. Dije, mira, cada hora del portón, la puerta cerrada, le está costando tantos. Esta mañana fueron 4 horas, multiplicado por tanto. Todo esto va contra ti en tu evaluación de desempeño. Tienes dos opciones. Seguimos perdiendo dinero, lo cual es una opción no demasiada para que me sigan pagando a mi consultor. Pero ¿sabes qué? Te puedes ahorrar. Entonces, la estrategia es lo fundamental. Y ahí tenemos mucho todavía los comunicadores en general, los consultores en general. Somos muy pésimos vendiendo cosas. Vendemos proyectos y ganamos, pero vendiendo lo que hacemos el valor que generamos. Hay mucho todavía por aprender. No, a veces nos da pena, a veces nos parece que es una arrogancia, a veces no, pero el mayor riesgo de no hacerlo es que sencillamente no valores tu trabajo. Tienes que saber vender el valor que tú agregas. Muy bien. Me autorizan a una pregunta más, que sea muy concreta, y también por favor que la respuesta sea muy concreta para que no retrasemos tanto el programa. Bueno, ya se tiene que terminar porque el tiempo es el tiempo, lo dijo Renato. Bueno, vamos a hacer el anuncio entonces. ¿Sí? Ya el no anuncio. habrá receso porque yo creo que todos nos lo chutamos, pero en aras de este excelente panel, pues realmente Sí. tienen el café. Voy a anunciar, fíjense, platicando con Felipe, que es estratégico, y ayer lo dijimos, lo platicamos un poco, y es muy importante que Lupita, que lo escuchen todos. Platicando con Jaime y con Felipe, hemos pensado hacer una nueva versión de la misión de Empresability, donde yo me voy a sumar y donde los puedan sumarse todos. Y esa es la versión Youth,
la versión juventud de esta misión. La idea es hacerla que vayan siguiendo los pasos de esta segunda misión, que vayan siguiendo los pasos, ¿no? Así, a lo mejor el año pasado estuvimos en Salamanca, la idea es que los jóvenes podamos ir a Salamanca, podamos ir a Salamanca el próximo verano. Ya me parece que se platicó con Juan José Almagro y se están pláticas con la Universidad de Salamanca para replicar. La idea es que Ítalo, Fernando, un servidor y también gente que tenemos en España muy querida sean también los ponentes, no le bajemos a la calidad nada. Poner a los jóvenes, sentarlos en la mesa con los grandes de la responsabilidad social de liderazgo responsable, para que como nos pasa en el tenis, cuando juegas con alguien mejor que tú, pues tu nivel juega, tu nivel se eleva. Evidentemente, pues es ir a Europa, es ir a Salamanca. Estamos buscando también si nos pueden ayudar para poder tener un programa donde las empresas puedan becar, ¿no?, a jóvenes talentos, ¿no?, que quieran participar. La idea es universitarios de los semestres superiores, jóvenes que están en la empresa, hijos de empresarios. El tema de la sucesión familiar es todo un tema que hay que platicar en los temas de gobernanza, y esa es nuestra intención. Les haremos llegar a través de la comunidad de Empresability pues toda la información, pero si los jóvenes no son el futuro, son ya el presente, y si no nos vemos así, desde mi particular punto de vista estamos cerrando la estrategia, ¿no? Entonces ojalá nos podamos sumar y fue una iniciativa que salió de la comunidad de Salamanca, a ver qué iniciativa sale de esto, ¿no? Pues muchas gracias por la sé que podríamos estar ahora, pero sigamos conversando en las mesas, en las comidas, en todo. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes, gracias Diego. Efectivamente esta actividad ya se irá promoviendo y anunciando. Es una actividad que vamos a hacer en alianza con el Instituto de Formación de Valores en Puebla de Diego Cardoso. Y en alianza con muchos también, obviamente, pero bueno, ya lo iremos anunciando. Muchas gracias por este momento y nos vamos de inmediato a otro gran momento. Ya no, la canción ya no, es que teníamos pensado un momentito, pero no. A un panel de liderazgo en el turismo. En el turismo. Ya no lo acceso, no lo diré por acá, pero otra canción. La moderadora es un pitazo. No es no, el mío es más largo. Aquí está Leiva, están las panelistas de Hola, un gusto tenerlos nuevamente hoy en este día de segundas sesiones. Y bueno, para mí es un placer también poder conversar con líderes en turismo que tienen una trayectoria muy reconocida en lo que es Cancún y en empresas también representativas. Y bueno, les voy a pedir que pasen a Rocío Moreno. Rocío Moreno es directora